Bienvenidos al devocional de hoy titulado Cuando Dios parece sordo y débil. Leamos Isaías capítulo 59, los versículos 1 y 2. Dicen así: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Israel se había convertido en una nación sin vida espiritual. En su necesidad, ellos clamaron a Dios, pero no había respuesta a sus oraciones. Ellos se preguntaban si Dios aún podía oír sus oraciones, ya que se sentían abandonados por Dios. Entonces el profeta Isaías les aclara el asunto y les comienza diciendo: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. El poder de Dios no había disminuido. El gran creador era todavía el Dios todopoderoso. Israel pensaba y sentía que Dios ya no se interesaba más en ellos, pero la palabra de Dios dice que Él es inmutable. Dios no cambia, Él es eterno. El profeta Isaías les continúa diciendo que no se ha grabado el oído de Dios para oír. Ellos pensaban que Dios se había vuelto sordo, pero Dios aún podía oír sus oraciones. Entonces, ¿por qué no había respuesta a esas oraciones? El profeta Isaías les explica el por qué en el versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El problema no era Dios, el problema era con ellos. Dios no había cambiado, ellos habían cambiado su devoción para con Dios. Sus pecados eran un estorbo para sus oraciones hacia Dios. Sus iniquidades los habían separado de Dios. Israel se había convertido en una nación violenta. Era un pueblo de mentirosos. Nadie hacía lo justo. Era una nación corrupta, política, social, moral y sobre todo espiritualmente. Pero en medio de esta gran adversidad, Dios promete un redentor a todo aquel que se arrepienta de sus pecados. Y esto lo vemos en el versículo 20, que dice así: Y vendrá el redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Dios ha prometido a su Hijo Jesucristo, el Señor y Salvador, para todo aquel que se arrepienta de sus pecados. ¿Está usted dispuesto a arrepentirse de sus pecados y a recibir a Cristo como su Señor y como su Salvador? ¿Está nuestra nación dispuesta a arrepentirse de sus pecados y volverse a Cristo? Hoy es el día de rendir nuestras vidas de manera individual y como nación ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús, porque bienaventurada es la nación cuyo Dios es Jehová. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.